¿Qué fue la Revolución Rusa? La Revolución Rusa fue un movimiento político y social realizado por el pueblo ruso en contra del régimen imperial zarista, el cual gobernaba el país en aquel entonces. Comenzó en marzo de 1917 y finalizó en noviembre de ese mismo año, a partir de una serie de acontecimientos que llevaron a derrotar el gobierno vigente y dieron comienzo a uno nuevo. La revolución comenzó a fines de la Primera Guerra Mundial, en un contexto en el que el pueblo se encontraba agotado por las políticas monárquicas establecidas y la marcada diferencia de la clase, la cual desfavorecía la clase baja. Las principales causas de la Revolución Rusa fueron la diferencia entre clases que generó que la población se encontrara descontenta con el gobierno del zar Nicolás II. El hecho de que se permitiera entrar capital extranjero a Rusia causó revueltos y protestas. La economía del país se encontraba paralizada y estancada, generaba mucha escasez, pobreza y miseria. El pueblo se encontraba sometido a un régimen dictatorial que tenía el poder absoluto. Revolución de Febrero, 1917. Los mencheviques llevaron a cabo una revolución que provocó la caída del gobierno del zar Nicolás II, dando inicio a la Rusia comunista por parte de los trabajadores. Revolución de Octubre. Fue en 1917, debido a que las elecciones acordadas por Kerensky nombraron a Kornilov como jefe de ejército. Este planteó una rebelión en septiembre y en octubre se introdujo un nuevo gobierno revolucionario. Este gobierno, conocido como la verdadera revolución comunista, estuvo al mando de los denominados bolcheviques, dirigidos por Vladimir Lenin, el cual se impuso sobre el gobierno provisional y se quedó con la presidencia. Las etapas de la Revolución Rusa. Revolución de 1905 fue una ola de agitación política de masas a lo largo de grandes zonas del Imperio ruso. Algunos de los altercados estaban dirigidos contra el gobierno, otros carecían de objeto más allá de reclamos muy puntuales de la clase obrera o campesinado. Se dieron casos de terrorismo, huelgas, disturbios campesinos y motines militares. La revolución condujo al establecimiento de una monarquía constitucional limitada. La Guerra Civil Rusa, un baño de sangre que cegó la vida de hasta 12 millones de personas, puede ser considerada el horror más grave cometido por Rusia en toda su historia. El conflicto armado, en el que los rusos mataron a sus convecinos, duró 5 largos años y culminó con la victoria de los bolcheviques. Vladimir Lenin fue un político, filósofo, revolucionario, teórico político y comunista ruso, líder del sector bolchevique, del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. En 1917 fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1922. Políticamente marxista, sus contribuciones al pensamiento marxista reciben el nombre de leninismo. El sistema estalinista se caracterizó por autocracia y totalitarismo, capitalismo de Estado. En materia de disciplina de partido, fuerte centralismo en su versión de centralismo democrático, implantación del marxismo a través de nacionalización y colectivización forzada y controlada de la economía con un fuerte predominio de la administración del Estado, construcción de una economía socialista que elaboraba planes quinquenales para planificar la producción agrícola e industrial. El militarismo japonés se impulsó al Imperio de Japón en la década de 1930 y el estalinismo entre 1924 y 1953. El militarismo japonés se formó por grupos de antiguos samuráis y el estalinismo fue establecido por Joseph Stalin en la Unión Soviética. Militarismo japonés es una medida, movimiento o régimen establecido en Japón desde la década de los 20 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Consistía en que las fuerzas del ejército fueran las encargadas de llevar las riendas del país. Estaba muy identificado con los estados totalitarios que son el nacionalismo, el nazismo, el fascismo y entre otros. Causas: la rivalidad entre Japón y Estados Unidos por la hegemonía en el Pacífico. Líderes militares disconformes con logros de Japón en el campo diplomático. El querer conseguir territorios continentales. Los japoneses reanudaron la política agresiva hacia China, esto en busca de mercados y materias primas para su industria, y firmó acuerdo anticomunista con Alemania. En el Imperio Austrohúngaro, en el siglo XIX, el emperador siguió controlando todo el poder, apoyando en la Iglesia Católica, la aristocracia y el ejército. A principios del siglo XX, el imperio inició una apertura hacia el liberalismo, y en 1906 se reconoció el sufragio universal. Autoritarismo europeo. En Rusia, el zar mantenía un fuerte autolotismo y la servidumbre existió hasta 1861. La nobleza, la Iglesia ortodoxa y los oficiales del ejército monopolizaban los cargos,
La economía seguía siendo agrícola y la industrialización era muy limitada. En Alemania, tras la unificación, se creó un sistema que no era totalmente liberal. Se aprobó una constitución que creaba un parlamento elegido por sufragio universal masculino, pero no podía oponerse a las decisiones del emperador y el primer ministro. Lo que se desarrolló fue una política social muy avanzada. En el presente trabajo se destacó cada punto importante sobre la Revolución Rusa, profundizando en la historia y los acontecimientos que marcaron una época. Para finalizar, podemos mencionar que la Revolución Rusa es considerada uno de los acontecimientos más importantes y destacados de la historia mundial, ya que no solo cambió una época, sino que se extendió más allá creando una nueva forma de vivir y pensar.